En este video vamos a hablar sobre el imperialismo. Para eso nos vamos a basar en un texto de Lenin que se llama Imperialismo, fase superior del capitalismo. Pero antes de adentrarnos en esa bibliografía, me gustaría hacer unos comentarios generales que creo que son pertinentes para trazar eh, algunas características de la época. En primer lugar, esta era, la era del imperialismo, que es una era trabajada por autores como Hoffman, Bianchi, Béjar, es una era que se caracteriza por la competencia sin límites entre las potencias industrializadas, tanto de Europa como las extracontinentales, me refiero a Estados Unidos y Japón. A su vez, esta era da lugar a los 30 años de guerra que vamos a tener a lo largo del siglo XX, que son el periodo que se inicia con la Primera Guerra Mundial en 1914 y que va a concluir recién al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. También va a dar lugar a las subsiguientes crisis que va a enfrentar el capitalismo y las revoluciones que caracterizan a todo el siglo corto, que es el siglo XX. Lenin va a proponer 5 características fundamentales para describir este nuevo fenómeno que ha irrumpido en el mundo, para definir al imperialismo, y de alguna manera va a entrar en discusión con aquel postulado fundamental de Marx que indicaba que la fase superior del capitalismo era el comunismo, porque él lo que va a proponer es que el capitalismo logra salvarse a sí mismo y que la fase superior del mismo termina siendo el imperialismo y no el comunismo. Bueno, ¿de qué se trata este fenómeno? Bueno, el imperialismo, como decíamos recién, efectivamente es la fase superior del capitalismo. Así es descrito en términos generales por Lenin. Recordarán ustedes que Marx sostenía que la lucha de clases era lo que motorizaba la historia y el pasaje de un sistema de producción a otro, y que el pasaje de estos modos de producción se daban precisamente por esa lucha entre las clases y que se daba en un sentido progresivo, es decir, perfectible, es decir, hacia un estadio cada vez mejor, que tras el capitalismo iba a venir el comunismo y que ese era el camino de la humanidad hasta alcanzar ese estado de estado superior. Sin embargo, Lenin advierte que eso no se da porque la crisis logra ser salvada a través del imperialismo. ¿Qué crisis? Ya vamos a ver qué es el imperialismo, ya vamos a terminar de desanudarlo. Bueno, también Lenin dice que el imperialismo es la fase monopólica del capitalismo. ¿Qué quiere decir esto? A lo que se refiere es que el capitalismo nació en sus orígenes, con el surgimiento de la doble revolución, nace junto a la economía clásica que lo va a describir, con un postulado fundamental que es la libre competencia, ¿no? Sin embargo, lo que Lenin plantea, que ya lo venía planteando Marx, por supuesto, es que el capitalismo la acumulación del capital tiende a la concentración y por ende el surgimiento de estas asociaciones monopólicas que empiezan a dominar y empiezan a convertirse en actores económicos claves para pensar este nuevo mundo. Entonces, esta fase es una fase donde va a dominar estas asociaciones capitalistas monopólicas que además tienen un carácter internacional y que además se van a repartir el mundo. Finalmente, el imperialismo es la salida que el capital, pero también los estados encuentran para salvarse de la crisis de 1873. ¿Qué es la crisis de 1873? Bueno, en primer lugar, acá hay que estar bien atentos porque muchas veces se habla de esta crisis como la Gran Depresión, que es la misma categoría que se utiliza para hablar de la crisis de 1929, el crack de Wall Street. Entonces hay que tener en cuenta esto para que los textos, para no confundirnos al momento de leer los textos. Es una crisis que se inicia en 1873 y va a terminar en 1896. O sea, es un periodo de resentimiento del capitalismo a escala global, es la primera que tiene estas características y que se explica, o sea, lo que causa estas crisis es la intensificación de la competencia derivada de esta mundialización del capital que hablábamos en el video de 1850, la mundialización del capital, el hecho de que varias de las potencias europeas y extracontinentales se sumen al proceso de industrialización, va a generar una rivalidad, una competencia que se va a intensificar y esto va a generar que no solo compitan las industrias, sino que también compitan los estados en donde están radicados esas industrias y que nadie tiene la posición asegurada en este orden mundial y que el crecimiento económico va a ir pegadito a la lucha económica. Entonces esto da lugar a que se sature el mercado por una oferta industrial que no logra ser absorbida del todo por la demanda
se ofrece más de lo que se demanda, se produce más de lo que se consume y empieza a ocurrir una caída de los precios precisamente por esta competencia y por ende cuando caen los precios cae la ganancia. Entonces se trata en definitiva de una crisis de rentabilidad, ¿no? Porque lo que cae, lo que se ve golpeado es la ganancia. Esta depresión es un declive continuo y gradual de los precios que va a generar deflación, es decir, la caída de los precios y por ende de la ganancia, va a generar desocupación porque como se vende menos, porque caen los precios, se va a necesitar menos gente para producir. Esta falta de trabajo va a generar miseria y desesperanza, o sea que va a ser una crisis también de carácter social. Y como abunda la mano de obra porque está desocupada, sobran los bienes porque no logran ser ubicados en el mercado y sobran los capitales porque nadie va a invertir en un momento de crisis, la propuesta va a ser derivar todos estos excedentes, mano de obra, bienes y capitales, hacia otros mercados, en donde encontrar nuevos consumidores que quieran estos bienes, quieran estos servicios, quieran estos capitales y además donde ubicar esa mano de obra deseosa de trabajar y al mismo tiempo que esos mercados funcionen como proveedores de nuevas materias primas para el presente o para el futuro. Parte de la respuesta a esta crisis es el imperialismo, pero también es una actitud proteccionista frente al peligro económico que empieza a adueñarse de todos y de todas en este contexto. Además, el capitalismo se va a hacer aún más cruento con los trabajadores, exigiéndole una mayor productividad a esta fuerza de trabajo y vamos a ver, como dijimos anteriormente, mayor concentración del capital, o sea, un carácter monopólico cada vez mayor. ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis? ¿Cuáles son los resultados de esta crisis? Bueno, en primer lugar, el liberalismo económico que venía rigiendo y ordenando la teoría económica en este momento entra en descrédito y se inicia una experiencia proteccionista, como decíamos anteriormente, ¿no? En donde los postulados del liberalismo económico empiezan a ser cuestionados y la experiencia proteccionista cobra mayor magnitud y se expande en diferentes países de Europa. Además, implica también el principio del fin de la hegemonía o de la centralidad de Inglaterra en el centro del sistema mundo. Va a empezar a ser cuestionada y además finalmente será desplazada de ese lugar. Finalmente, todo este proceso, el imperialismo como respuesta a esta crisis, lejos de tranquilizar y aliviar la competencia, lo que va a hacer es que la va a exaltar aún más y va a generar aún mayores rivalidades en términos territoriales, comerciales, industriales y geopolíticos. Ya lo vamos a ver. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la salida a la crisis es el imperialismo? Lo que vamos a ver es que la respuesta es salir a conquistar nuevos mercados a través de la colonización, ¿no? De mundializar el mercado. Los estados temen que esta crisis económica, que también es una crisis social, se transforme en una crisis política y entonces se ponen al servicio del capital para tratar de resolver esa crisis económica, facilitando herramientas para que ese capital se mundialice, para que ese capital conquiste nuevos mercados. Entonces, los estados se ponen al servicio del capital para tratar de resolver esta crisis que nace como una crisis económica, se deviene en una crisis social y ante la posibilidad de que se transforme en una crisis política, los estados, los gobiernos acuden a asistir al capital para que no toque sus intereses. Bueno, ¿cuáles son esas 5 características que Lenin le asigna al imperialismo? En primer lugar, él lo que va a plantear es que en este periodo vamos a ver surgir a los grandes monopolios como actores económicos centrales. Van a dominar la escena, van a dominar el juego político y lo que termina por señalar Lenin es que esto resulta algo paradójico porque pasamos a la etapa imperialista, a la etapa superior del capitalismo, en el preciso momento en el que el propio capitalismo entra en contradicción consigo mismo. ¿En qué sentido? Lo que él dice es que se suponía que el capitalismo tenía que favorecer la libre competencia, es decir, que todos los actores económicos pudieran competir en el mercado libremente. Sin embargo, el surgimiento de los monopolios contradice la posibilidad de competir libremente porque son grandes actores con un montón con muchísimo peso y con muchísimo más
posibilidades, oportunidades, recursos que otros actores más pequeños para imponerse en el mercado. O sea, la existencia de monopolios contradice la posibilidad de que los actores compitan libremente por el mercado. Entonces, lo que dice es que el capitalismo tiende a su contradicción. El capitalismo solamente se convirtió en imperialismo capitalista cuando algunos de los rasgos fundamentales de ese capitalismo comenzaron a convertirse en su contrario. Exactamente esto es lo que dice Lenin. En el momento en el que los preceptos fundamentales de este sistema entran en contradicción, ahí nace este sistema nuevo, esta nueva forma, este estadio superior del capitalismo que es el imperialismo. Entonces, el primer rasgo que Lenin le asigna a esta época, a esta era, es el surgimiento de los monopolios. Esto es fundamental. De ahora en adelante va a caracterizar el juego económico, la presencia de estos actores. Si uno mira los comentarios y las valoraciones, los posicionamientos de los grandes dirigentes, por ejemplo, de Gran Bretaña en este momento, por ejemplo, Cecil Rhodes o Joseph Chamberlain, que son dos mencionados por Lenin en este trabajo, ambos hablan de que la salvación está en el monopolio, de que la salvación del problema social es el imperialismo, la conquista monopólica de los mercados. El segundo rasgo que Lenin refiere al imperialismo es la fusión entre el capital bancario y el capital industrial que da lugar al capital financiero. Él lo que va a plantear es que estamos en la fase financiera de la modernidad capitalista. El imperialismo es el triunfo también de la oligarquía financiera que va a dominar la escena, el predominio de los rentistas y de la oligarquía financiera, ¿no? Y que de alguna manera esto implica que hay un pequeño número de estados que financieramente van a ser muy, muy poderosos y que van a dominar al resto, ¿no? Y que el resto va a quedar en condición de deudor y de tributario de esos países. No sé si les suena. Pero bueno, ciertamente lo que plantea es que el capital bancario se fusiona con el capital industrial y da lugar a este capital financiero, que es un capital puesto o bien para tomar deuda o bien para especular financieramente, ¿no? Estas dos opciones que muchas veces se desanclan de la actividad productiva. Y ese es el riesgo mayor que tiene el capital financiero, que se disocie por completo de la actividad productiva de la economía real. Bueno, el tercer rasgo que Lenin asigna al fenómeno imperialista es la exportación de capitales que crea una red internacional de dependencia y de conexiones con este capital financiero. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, él habla de Gran Bretaña y que Gran Bretaña destinó buena parte de sus capitales y de sus recursos hacia América, por ejemplo, para el despliegue del tendido ferroviario, ¿no? Entonces, lo que él plantea es que la exportación de capital pasa a ser un medio para también generar condiciones para la exportación de las mercancías. Él lo que dice, textual, en la página 87, dice, las transacciones que en estos casos se efectúan entre las mayores empresas tienen un carácter tal que, según el eufemismo de Schindler, lindan con el soborno. El capital financiero es una fuerza tan considerable, puede decirse tan decisiva en todas las relaciones económicas internacionales, que es capaz de someter y realmente somete incluso a los estados que disfrutan de la más completa independencia política. O sea, que esta característica propia del imperialismo de ser exportador, de que algunos países pasan a ser exportador de capitales, lo que termina haciendo es generando esta condición de semicolonialidad en donde hay países que prestan capitales y eso genera una dependencia económica que termina por aplastar incluso a aquellos que son soberanos en términos políticos. El cuarto elemento que Lenin resalta como propio singular del imperialismo es el reparto definitivo del mundo en manos de las asociaciones monopólicas internacionales. Cuando él dice reparto definitivo del mundo, no está diciendo que el mundo no se va a volver a repartir, porque de hecho ocurre todo lo contrario. El mundo vuelve a repartirse, o ese por lo menos es el intento de algunos de los países en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, de discutir esas fronteras, de discutir esas colonias, de discutir ese reparto. Lo que él está queriendo decir es que se conquistan definitivamente todas las tierras que hasta ese momento no estaban ocupadas. Aquellos lugares que todavía no habían sido conquistados por nadie y que no tenían amo, bueno, son conquistados. Además, lo distintivo de esta etapa, va a decir, no es la colonización, que ya lo vimos en otros momentos de la historia del mundo, en otros momentos, desde Roma hasta Colón, vimos colonización e imperialismo,
Lo que él dice es que este imperialismo se caracteriza por esta condición de los monopolios. Son los monopolios los que llevan adelante ese reparto definitivo del mundo. Esto es importantísimo. No es el reparto definitivo del mundo, es el reparto definitivo del mundo en manos de las asociaciones monopólicas. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Bueno, además, este reparto ocurre de dos maneras. Algo dije hace un momento. Tiene dos formatos. La colonia, que es el formato clásico que conocemos de dependencia económica y política, viene alguien, toma posesión de ese territorio y lo domina en términos territoriales, en términos políticos y en términos económicos. Es una dominación cabal de principio a fin. El modelo por excelencia podría ser España, Portugal, Portugal sobre Brasil, España sobre Hispanoamérica, desde 1492 en adelante, algo que conocemos y lo tenemos súper a la mano. Y el otro formato es el de semicolonia, en donde hay una conquista, pero una conquista de los recursos y de los resortes económicos de un país. Ese país puede elegir sus autoridades políticas, puede gobernarse de la manera que quiera, con una dictadura, con una democracia, con una forma republicana, parlamentaria, no importa. La manera que quiera darse, se la puede dar. Lo cierto es que los resortes económicos, las herramientas para generar el desarrollo y el crecimiento económico, la riqueza, lo que genera riqueza en un país está en manos de una potencia extranjera. El caso que Lenin propone es el de Argentina con una dependencia, con su dependencia con Inglaterra, nada más y nada menos que con Inglaterra, que sigue ocupando nuestras Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Entonces, tenemos colonia y semicolonia. Además, lo que plantea es que en estos lugares se van a ubicar, como decíamos anteriormente, los bienes que sobran en el continente europeo, la mano de obra que está desempleada y estos capitales que no pueden ser invertidos en ese territorio, pues la crisis no, no resulta un momento atractivo para generar inversiones. ¿Cuáles son estas zonas del mundo que se terminan por conquistar, que no están conquistadas? Bueno, pensemos, por ejemplo, sobre todo en Oceanía, específicamente en la Polinesia, territorios en algunos casos no explorados hasta ese momento, otros puntos de Asia y de África que vuelven a discutirse, vuelven a repartirse. Bien, el quinto elemento que caracteriza al imperialismo es se parece un poco a los anteriores, es la culminación de este reparto territorial entre las grandes potencias capitalistas. Pero yo creo que lo que él está tratando de decir en este quinto elemento es que ocurre un fenómeno que ya veníamos viendo, pero que se da con mayor claridad o de una manera más grotesca, si se quiere, que es la subordinación de los estados al capital, a los intereses del capital. Es el Estado yendo a conquistar el territorio del mundo para favorecer a esas economías, a esos industriales que estaban en crisis, ¿no? Y va a plantear que hay tres estados que van a generar gran dominio en este momento, que son Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Hay varios datos que son interesantes para pensar el advenimiento de la Primera Guerra Mundial y en este contexto con estos últimos dos puntos, el reparto definitivo del mundo por asociaciones monopólicas y la fusión entre los estados y los intereses del capitalismo. Si ustedes miran el mapa de reparto del mundo de este momento, van a ver que la potencia que más posiciones coloniales tenía es Gran Bretaña, seguida por Francia y en última instancia Alemania. Un poco lo que ve es que esta acumulación sin límites que propicia el capitalismo, esta idea de que no existe el límite, ¿no? Que se puede producir, se puede acumular sin límite, va a chocar en este momento con un mundo que es finito y que se lo puede repartir finitamente. O sea, en determinado momento no hay más mundo, no hay más mercados que repartir y lo que en definitiva se puede hacer es discutir ese reparto anterior. Y eso es lo que va a querer hacer Alemania en la Primera Guerra Mundial. Discutir el reparto, un reparto al que llegó tarde a pesar de que se ha transformado en una gran potencia industrial. Un reparto que no la ha favorecido porque al contrario ha quedado en una posición bastante relegada en comparación a Francia y a Gran Bretaña y que le resulta incompatible con su predominio industrial, con su predominio naviero que ha desarrollado en la última mitad del siglo XIX. Eso ya nos mete de lleno en la Primera Guerra Mundial
que seguramente veamos un poco más adelante, pero dejamos hasta acá.